En el magnífico circuito de Jerez se disputaban los campeonatos de España, concretamente la penúltima cita, el penúltimo fin de semana de la disputadísima European Fórmula 3 Open, con dos pilotos luchando todo el año a brazo partido por hacerse con el título, el gallego Míguez y el asturiano Méndez, que nuevamente en Jerez volvían a mostrarse los más rápidos también en entrenamientos. Ahí estamos viendo Andy Schulze, ganador de la renacida Fórmula 2, y que se iban a disputar Míguez y Méndez distanciados por escasamente 5 escasísimas décimas de segundo, centésimas de segundo, perdón. Se disputaba la pole a favor de Celso Míguez, del gallego, que venía de adjudicarse 2 victorias en Monza y ponerse al frente de la clasificación. El asturiano, por lo tanto, tenía que resarcirse si no quiere ver cómo su rival gallego, en este caso, se distanciaba en la clasificación del campeonato. Las cosas empezaban muy bien para Celso, que además le permitía obtener un punto más en la clasificación. Ahí estamos viendo a Carmen Jordá, la única fémina en este campeonato, y instantes previos a ese semáforo verde donde todos los protagonistas arrancaron sin mayor inconveniente, sin ninguna novedad. Y la novedad en el circuito eran unas zonas suplementarias que estamos viendo, laterales de escapatoria, que dieron muchos quebraderos porque los pilotos las usaban. Aquí vemos Carmen Jordá, que tuvo problemas, tuvo que entrar en boxes en los primeros compases de la carrera, salió ya muy retrasada, una pena. Ahora está encuadrada en el equipo Campos, dado que el equipo GTA no se presentaba a la cita. Ya en la carrera anterior Carmen ocupaba una plaza en el equipo Campos, en el que ya había militado con anterioridad. En carrera, el duelo entre Méndez y Bruno Méndez y Celso Míguez era muy intenso, se distanciaron de todos sus rivales. La salida de Bruno Méndez fue mejor que la del gallego, eso le permitió coger esos metros de distancia que estamos viendo, y pese a los esfuerzos denodados, aquí estamos viendo el equipo de Villota con Jonathan Legris, que se tuvo que retirar. Decíamos que Celso Míguez persiguió toda la carrera al asturiano, a Bruno Méndez, sin conseguir atraparlo, aunque en la primera parte de la carrera hubo momentos que dio la sensación que podría, digamos, luchar por esa victoria, pero el asturiano, muy consistente en todo momento, dominó de punta a punta la carrera, y por lo tanto nuevamente espadas en alto en estos dos dominadores que no están dejando en el campeonato nada más que, diría yo, migajas en forma de victorias a otros pilotos, puesto que entre los dos se han adjudicado prácticamente la totalidad de victorias. 6 para Celso Míguez, 3 para Bruno Méndez. Aquí estamos viendo cómo el equipo pide un poco de tranquilidad, y nuevamente con este coche tan espectacular, Carmen Jordá, que no tendría suerte en esta carrera y se vería muy retrasada por esa parada en box. Había 20 coches en la parrilla de salida, y aquí estamos viendo esa distancia impresionante que los dos protagonistas de este campeonato sacaban, esa distancia tan grande a un tercer clasificado, Carlos Muñoz, muy brillante por otra parte, con el nuevo equipo Porteiro Motorsport, que se acaba de unir al campeonato. Y en este dominio que mantienen estos dos pilotos, solamente han dejado victorias, diríamos, casi parciales. En concreto, en Donington, Tom Ebelvix consiguió hacerse con las 2 victorias. Adrián Campos Jr. se adjudicó la carrera de Valencia,
y nadie más ha conseguido ganar carreras, y aquí sería el asturiano el que le devolvía en primera instancia en esta carrera del sábado, muy soleada, con un clima que más parecía el mes de julio, que ya metidos en este otoño caluroso, al menos en esta zona de España, y los pilotos tuvieron que vérselas y deseárselas para no consumir en exceso los neumáticos por esta temperatura. Ahí vemos la distancia en una última vuelta, ese banderazo que toma Bruno Méndez, esa distancia, ese dominio. La carrera fue bastante lineal en general, no hubo grandes adelantamientos, los tres primeros mantuvieron las posiciones con un, insisto, muy brillante Carlos Muñoz, que fue el único que prácticamente consiguió estar en esa zona de la clasificación, que se hizo brillantemente con el podio. Algunos en la última vuelta no consiguieron completarla. Es el piloto de Drives, con cara de pocos amigos al final, y desde luego Bruno Méndez con sus mecánicos celebrando este triunfo que nuevamente le permite pensar en obtener el título al que opta conjuntamente con Celso Míguez. Ahí lo estamos viendo, 6 segundos le separaron, un Carlos Muñoz brillante en esa tercera posición, y a partir de ahí ya Stefano Bizzarri a 16 segundos de la cabeza da idea del ritmo endiablado, velocísimo, que llevaron los primeros clasificados. Callum McLeod. Carlos Muñoz. Estamos viendo a Carlos Muñoz con ese brillante tercer puesto. El señor don Eduardo. Y el gallego Míguez Automovilismo le entrega el trofeo al vencedor Bruno segundo, Méndez. y Bruno Méndez exultante, lógicamente, porque conseguía recuperar unos puntos en clave de campeonato. En la salida me puse primero, tenía que adelantar a Celso en la salida si quería ganar la carrera, porque es muy complicado adelantar. Y nada, me puse primero, fuimos muy iguales toda la carrera y conseguí hacer la vuelta rápida en la última vuelta, que es un punto más que se me había escapado, y al final pues lo conseguí. Estamos ahora con el podium de la Copa de España de Fórmula 3, donde Callum McLeod dominó el equipo Wested. Aquí estamos viendo a Toño Fernández da Silva, tercer clasificado, y Bruno Pali del equipo Campos, que se hizo con la segunda posición. Okay. Yes, it was a very good race. Started 7th on the first lap, going into the hairpin. I had Fuminelli all over me, looking like he's going to make a move, so I just let him go because we're not in the same class. And then it was quite a lonely race, to be honest. Just sat on Campos's tail for the whole thing and just followed them around, and was able to bring it home quite comfortably in the end. So very good race. El Campeonato de España de GTs también aquí en el circuito de Jerez, y en una jornada muy calurosa disputaba su penúltima cita, su penúltimo fin de semana, y como en casi todas las especialidades, espadas en alto, clasificación ya muy apretada, con los portugueses Lorenzo da Veiga y Ricardo Bravo encabezando la clasificación, pero a solamente 10 puntos de diferencia Miguel Ángel de Castro, Miguel Amaral, en concreto Miguel Ángel de Castro es el segundo clasificado en el campeonato, porque su compañero Miguel Amaral no disputó una carrera, y en consecuencia aquí estamos viendo
algunos incidentes a Luis Villalba con este incidente en los entrenamientos que condicionaron su participación en la carrera. Miguel Ángel de Castro en plena forma luchaba por este campeonato y se hacía con la pole position, salía por lo tanto en la posición más favorable y además iba a tomar el volante en el primer turno de conducción en la salida de la carrera. Ahí estamos viendo la bandera verde, se inicia la vuelta de reconocimiento y insistimos, estábamos ya solamente después de esta carrera de Jerez y la que posteriormente se disputa en la jornada dominical, quedará una carrera en Portugal para cerrar este disputadísimo campeonato y el Porsche arranca magníficamente. Miguel Ángel de Castro toma la delantera, seguido por los portugueses, en concreto era Lorenzo da Veiga quien trataba de seguir la estela del Porsche, y en tercera posición un Jordi Gené, recién llegado del Campeonato del Mundo de Turismos, que volvía al Campeonato de España de GTs conduciendo el Son Red, un coche que no hemos visto en las últimas citas pero que siempre ha sido muy competitivo y que aquí lo volvía a demostrar. Ricardo Bravo observando las evoluciones de su compañero Lorenzo da Veiga, que ocupaba con ese Ferrari 430 negro que estamos viendo ahí la segunda posición, y por detrás Cochito López en cuarta posición, un poco más atrás Marc Carol. Y estas luchas, aquí estamos viendo a Cochito López perseguido por Marc Carol en estos Ferraris 430 que se están mostrando los coches más fiables y competitivos del campeonato, con el permiso del Porsche de Miguel Ángel de Castro, que les está levantando un notable dolor de cabeza en múltiples ocasiones, en múltiples carreras. Aquí también el Son Red de Jordi Gené estaba muy competitivo, y aunque en la primera parte de la carrera conseguían, aquí estamos viendo al Ginetta de Oliver Campos, que tuvo un problema con la bomba de la gasolina, se vieron obligados a retirarse. También estamos viendo en la categoría GTS a Eduardo Palencia y Tom Puig, en concreto conducía Tom Puig, pero cuando eran segundos en la categoría GTS también tendrían un problema con una mangueta y no conseguiría Eduardo Palencia llegar a subirse el coche. Mientras tanto, Miguel Ángel de Castro iba ganando con digamos mucho esfuerzo, segundo a segundo, alguna distancia sobre sus perseguidores. Gené se descolgó ligeramente de los portugueses, de da Veiga en concreto, y Miguel Ángel hizo un magnífico relevo. Aquí estamos viendo en la categoría GT Light al Aston Martin, empiezan los cambios de pilotos. Ahí estamos viendo a Peter Sumber, que toma el relevo de Cochito López, y los mecánicos apretando los cinturones. Recordemos que hay que respetar los tiempos mínimos en los boxes. Por suerte sigue estando primero, porque habíamos hecho una gran diferencia al principio, pero bueno, ahora está con el auto de Castro y Amaral pegado justo detrás, cuando teníamos como 20-25 segundos de ventaja. Ahí estamos viendo lo que comentábamos antes, esa pérdida de rueda por rotura de mangueta de Tom Puig, que sin duda le iba a privar con esta retirada de ocupar un puesto en el podium, que hasta ahora, que hasta ese momento se lo estaba trabajando. Ocupaba la segunda posición de la categoría, la primera lo ocupaba un Mosler recién llegado al campeonato. Y aquí vemos a Lorenzo da Veiga cómo le cede el puesto a Ricardo Bravo. Aquí, digamos, estaba cociendo resultados que afectan a la primera posición del campeonato. Para entonces, en primera posición, Peter Sumber había tomado la delantera de carrera, pero tendría un susto importante. Recibiría un drive-thru que le obligaría a pasar por box por extralimitarse
de los límites de la pista. Aquí vemos a Miguel Ángel de Castro ceder el puesto de conducción a Amaral, su compañero de equipo. Estamos haciendo una carrera yo creo que bastante buena, además hemos tenido un poco de suerte, que esto siempre hay que tenerlo, siempre es bueno tenerlo, y bueno, yo me conformo con que se quede la clasificación como hasta ahora, nos vendría muy bien, y que no tengamos ningún problema mecánico. Hemos tenido una alarma ahí que ha saltado ahora de una temperatura que espero que no vaya más, y nada, que se quede así. Pues efectivamente así se fue a quedar, porque aquí lo estamos viendo, Peter Sundberg, pese al drive-thru, a esa pasada por los box que le obligaron a hacer por abusar en exceso de esas zonas verdes que vemos que delimitan la pista de Jerez, unas zonas muy planas que utilizan normalmente para las motos, que sean unos arcenes más planos. Los coches tratan de subirse por ellas, a los comisarios no les gusta mucho la maniobra, ahí lo estamos viendo, cuando se utilizan en exceso recibían un aviso y posteriormente un drive-thru, que fue lo que estuvo a punto de condicionar la victoria de Peter Sundberg y Cochito López. Pero nuevamente en la pista se distanciarían paulatinamente. Aquí estamos viendo la lucha entre el compañero de Marc Carol, Josep Mayola, y Cerqueda, que fue también muy intensa. Manuel Cerqueda luchando por esos 4.30. Manuel Cerqueda, que venía de ganar magníficamente una carrera en Albacete, en Jerez, dando un auténtico espectáculo de conducción. Vemos aquí como la pista tenía bastante fuera del trazado y en algunas zonas del trazado bastante polvo, no era fácil mantenerse. Aquí lo estamos viendo como Miguel Amaral hace este trompo que le retrasaría un poco definitivamente de esa lucha por la victoria. A partir de aquí, lógicamente, dejó de presionar a Peter Sundberg, que ya pudo tranquilamente entrar en meta con esa ventaja que estamos viendo. Su compañero, el argentino Cochito López, feliz por el resultado, y Miguel Amaral, que en clave de campeonato pues consigue un magnífico segundo puesto. Él es tercer clasificado en el campeonato, pero su compañero, el equipo Drives Miguel Ángel de Castro, puede seguir optando a luchar con los portugueses, que en este caso se vieron más retrasados por el hándicap tan grande que tenían como consecuencia de sus resultados anteriores. Los portugueses Bravo y Da Veiga entraron en quinta posición, como estamos viendo. Mayola y Carol finalmente fueron sextos. La categoría para Short GTS, la categoría GTS para el Mosler de Martin Short, y segunda posición para Jesús Díez Villarroel y Antonio Castro. La categoría GT Lights en este caso fue para Francisco Loren y Ben Cucas con su jineta. Aquí estamos viendo a Gené y Fernández, Óscar Fernández, Miguel Ángel de Castro y Miguel Amaral, y por último los ganadores Peter Sundberg y Juan Manuel López. Vamos a la cuestión del sábado, sin prisa, ahora. Es una victoria bien y con el drive-thru pues muy luchada, mejor. No, bueno, nos hizo sufrir un poco a todos ahí en los boxes, pero bien, la verdad que no entendía mucho porque me había bajado del coche hace muy poco y no entendía bien qué es lo que, la señalización cuál era y qué es lo que estaba pasando. Y bueno, cuando lo vi pasar por los boxes haciendo el drive-thru, no sabía cómo iba a salir nuevamente a la pista, en qué posición, y bueno, cuando vi que salió en primera posición, sabía que seguramente lo iba a poder mantener hasta el final, así que ahí nos quedamos todos tranquilos. Y tenemos aquí el podium de la categoría GTS con Martin Short, bueno, en concreto era Javier Macías
Jesús Díez Villarroel y Antonio Castro en segunda posición con el Porsche, y finalmente en primera posición Martin Schulz con su Mosler, que se mostró intratable, claramente más rápido que el resto de los coches de la categoría. Finalmente Francisco Lorena y Ben Lucas, que se hacían con la categoría GT Lights, con su Gineta y las habituales celebraciones y duchas de champán. Pues también la Copa Mini, la Challenge Mini, se disputaba en Jerez en penúltima cita a la espera de esa carrera final que tendrá lugar en Barcelona. Y también aquí la lucha por el campeonato ya es muy intensa, con algunos protagonistas muy destacados nuevamente. El regreso de Javier Villa, de Javi Villa, el piloto de GP2. La verdad es que hemos cubierto con creces las expectativas tanto dentro como fuera del circuito, y pese a ser novatos en la competición, pues creo que nos hemos convertido sin duda en uno de los principales protagonistas del paddock. A nivel competición muy disputado, y bueno, vamos a tener que esperar a la próxima carrera en Barcelona, en Montmeló, para conocer quién es el primer vencedor de la primera edición de Mini Challenge España. Pues mira, la verdad es que hay varios factores que explican la tremenda, como dices, competitividad que está teniendo el campeonato. En primer lugar, tenemos un nivel muy igualado y muy alto, nivel muy bueno de pilotos en la parrilla. Tenemos un formato de competición muy novedoso, que también lo que hace es que genera bastante competitividad. Tenemos 2 carreras clasificatorias y una carrera final por evento. Y bueno, pues quizá lo más importante es la igualdad mecánica que tenemos. Todos llevan el mismo coche de serie, el John Cooper Works, un coche que está rodando fenomenal, y que al final pues lo que marca la diferencia es a la igualdad mecánica, es la destreza de los pilotos, y bueno, pues al final ganará seguramente el mejor. Pues mira, la verdad es que empezamos con algo más de incertidumbre, como todas las copas monomarca en un año como este, pero gracias a los pilotos, gracias a los equipos, a los patrocinadores, a la red de concesionarios, hemos pasado de tener 15 equipos en la primera carrera a tener entre 19 y 20. Para el año que viene pues hay muchísimos equipos interesados en participar, y llegaremos en torno a 25 equipos, ¿no? Que es donde queremos estar, para tener más gente en la parrilla, que sea un evento mejorable y sobre todo pues con muchísima más rivalidad todavía. Pues aquí tenemos ese coche negro con esos parachoques naranjas y pilotado por Javier Villa, que hacía un regreso triunfal, el piloto de GP2, y nuevamente volvía a marcar la pole. Prácticamente Javi Villa ha hecho que sus apariciones en este campeonato se contabilicen por victorias. Un magnífico Álvaro Rodríguez hacia la segunda posición, Álvaro Pontes en tercera, y Juan Ignacio Villacieros cuarto en su mejor clasificación, José Manuel de los Milagros era cuarto, y Víctor Sáez, que lidera el campeonato con Izaguirre, ocupaba la quinta posición. Juan Ignacio Villacieros, que sería desafortunado protagonista en la vuelta inicial, hacía su mejor clasificación en lo que va de año. De veterano, magnífico piloto, ganador de muchos campeonatos. Y aquí tenemos la salida, en donde Víctor Sáez iba a salir con dificultades. Ahí lo vamos a ver, se toca con Villacieros, y Villacieros acaba contra el muro de esta manera, que le arruinó lógicamente sus expectativas de carrera. El coche lógicamente quedó dañado, no pudo continuar. No así Víctor Sáez, que efectivamente continuó en carrera, aunque ligeramente retrasado después de esa desafortunada salida. Y aquí estamos viendo a Javier Villa, que ya desde un primer momento marcaría el ritmo de la carrera sin dejar que nadie se le acercara. Estamos viendo a Juan Ignacio Villacieros, no tendría daños, aunque efectivamente pasaría a una revisión por la enfermería. La lucha aquí fue absolutamente impresionante durante varias vueltas. Este grupo
grupo aguerrido de coches que estamos viendo de minis fueron puerta a puerta durante prácticamente 2 vueltas. Ahí estaba de los Milagros, Álvaro Rodríguez, Bertolín, Petit, Víctor Sáez, Amorós, Navarrete y finalmente Reyes, que les fue cogiendo. Pero Javi Villa continuaba impasible, dominando. Estamos viendo algún participante que se retira. La persecución a Javier Villa fue por parte constantemente de José Manuel de los Milagros, que estaba pletórico de moral en esta cita y no dejó en ningún momento respirar a Javi Villa, que aún así controló en todo momento la carrera. Para José Manuel de los Milagros era un magnífico resultado poder estar a espaldas del piloto de GP2, que además se ha mostrado igualmente rapidísimo en esta mini challenge. Aquí lo estamos viendo con su característico mini negro. José Manuel de los Milagros, que se había perdido alguna de las citas anteriores de esta challenge mini. Y ahí estamos viendo Luis Miguel Reyes, que iba remontando posiciones. Los portugueses Petit, que tendrían algún tipo de problema, se fueron retrasando paulatinamente, y aquí estamos viendo cómo finalmente Javi Villa toma la bandera a cuadros con José Manuel de los Milagros a una corta distancia, pero suficiente para ganar con un cierto margen de comodidad. En tercera posición se clasificaría finalmente Manuel Bertolín, después de deshacerse de ese grupo tan combativo que hemos visto, y Víctor Sáez finalmente se hacía con la cuarta posición, un magnífico resultado de cara a la segunda carrera, donde tendrá que competir su compañero de equipo y para clasificarse para esa tercera carrera final, donde realmente se cogen los puntos que dan acceso a esa clasificación final, que suman puntos para esa clasificación final. La jornada, efectivamente, como ya hemos comentado, muy soleada, mucho calor, por lo tanto mucho cuidado con los neumáticos. Fue la primera preocupación de todos los pilotos, el desgaste de los neumáticos, en este caso de los neumáticos delanteros, que hace que el coche en el transcurrir de la carrera vaya perdiendo su capacidad de tracción, la capacidad de tracción que tiene inicial, y por lo tanto había que nadar y guardar la ropa. Javier Villa, su preparador, Martín de Andrés, Gonzalo Martín de Andrés, y José Manuel de los Milagros, muy feliz, como decía antes. Manuel Bertolín se hacía con esa merecida tercera posición. Probablemente de los tres del podio fue el que más tuvo que batallar en ese grupo en la primera parte de carrera. Aquí estamos viendo de los Milagros, fue la que dio mayor espectáculo. Y finalmente don Eduardo Álvarez, de la Federación Española de Automovilismo, haciendo entrega a Javier Villa nuevamente de la placa de primera posición. Vuelta rápida para de los Milagros. Cualquier categoría está muy apretada, ¿no? Lógicamente en todas ellas hay pilotos que van muy rápido y bueno, al final están saliendo bien, pero tampoco es que llevamos muchísimo margen. En especial en este circuito, pues bueno, es uno de los que mejor estaba funcionando el coche, más tracción tenía, y eso también hizo igualarlos mucho más. Tenemos clasificaciones donde en 3 décimas éramos 5 pilotos, entonces bueno, estás viendo que el grupo se cierra mucho más, todavía falta mucho, el fin de semana acaba de empezar y el domingo será muy largo. Los pilotos de la SEAT León también se enfrentaban entre sí en la también penúltima cita del campeonato.
un éxito. Hombre, es difícil esperar, como tú dices, los tiempos que corren, pero estamos muy agradecidos a todos los clientes, los que han hecho confianza, y la verdad es que siempre hemos trabajado mucho para tener las personas necesarias en la parrilla, y hemos trabajado dando la asistencia técnica, trayendo camión de recambios. Llevamos bastantes años haciendo la Copa y la verdad es que siempre nos hemos cuidado mucho a nuestros clientes y al final son ellos los que han de estar contentos. ¿Y en el Mundial cómo lo llevamos? Mundial de momento bien, quedan 2 carreras este año, el año pasado ya fuimos campeones del mundo, este año vamos líderes, queda Japón y Macao. En Japón quizás nos recortarán un poco y esperaremos rematar en Macao y ganar, pero bueno, está difícil. Pues aquí estamos viendo, después de estas declaraciones de Jaime Puig, la parrilla de salida, como no, encabezada por un Óscar Nogués que nuevamente se mostraba intratable, con, ahí lo vemos, casi 6 décimas de diferencia con el portugués Carvalho. Josep Oriola, que era la sorpresa de la jornada, un joven de 16 años que debutaba en coches de competición, en turismos, viene del karting, y que sorprendentemente se colaba entre los tenores de la especialidad, dejando por detrás a gente tan experta como Miguel Freitas o como Marc Carol, por poner ejemplo. Aquí estamos viendo la salida, bastante limpia para lo que efectivamente es habitual en esta aguerrida Copa Seat León, donde más de 30 coches abordaban esta primera curva del trazado. Óscar Nogués, aquí le estamos viendo desde el primer momento, puso tierra de por medio, volvió a ser el gran dominador, y en este caso en segunda posición Carvalho, el portugués, consiguió mantener el ritmo. Vemos allí una serie de luchas, la parte intermedia del pelotón es siempre mucho más difícil mantener el coche inmaculado al llegar a la meta y sin incidentes con la carrocería, y ahí estamos viendo a Luis Recuenco, y también Luis Recuenco aquí que se retira. La carrera tendría múltiples retiradas, algunos incidentes menos violentos que en otras ocasiones, pero que daría lugar a muchas banderas amarillas en muchas partes del trazado. Eso dificultó en algunas fases de la carrera los adelantamientos. Estamos viendo cómo se retira el coche de Recuenco, y decimos que eso en algunas fases de la carrera dificultaba a los pilotos los adelantamientos. Aquí vemos la dificultad de esa chicane, y en las posiciones delanteras, en concreto en las 2 primeras posiciones, no hubo cambios. Sí hubo este golpe en la entrada a la recta de boxes. Aquí estamos viendo al sueco con esta rueda dañada que lógicamente le obligaba a retirarse de la carrera, y haría necesario sacar el pace car. De esta manera las últimas vueltas se tuvieron que transcurrir detrás del pace car, pero ya no se alterarían las posiciones. Estamos viendo las consecuencias de ese golpe, en donde se vieron involucrados varios coches, salida del pace car a pista, y ya la carrera no tendría más historia porque estaba a punto de finalizar, era la penúltima vuelta. En la vuelta que quedaba final, la dirección de carrera decidió quitar el coche, pero ya hasta pasar la línea de meta no se podía lógicamente adelantar, y en consecuencia los coches tomaron bandera con esta clasificación, con Óscar Nogués en primera posición, Francisco Carvalho segunda, y un magnífico Josep Oriola, aquí lo estamos viendo, bandera amarilla al final y bandera a cuadros en esta zona derecha de la pantalla. Un magnífico Josep Oriola que fue capaz de mantener, este jovencísimo piloto, esa tercera posición para sorpresa general, o probablemente para sorpresa del mismo, de su equipo, y aunque había realizado test, había probado el coche, tiene un gran mérito haber conseguido en su debut en turismo, 16 años, un
puesto en el podio en una categoría tan disputada como la SEAT León. 15 años, tiene Oriola, Josep Oriola, aquí le estamos viendo, solamente 15 años, debut en competición en un circuito complicado como Jerez. Y estamos viendo a Francisco Carvalho y el sempiterno ganador de las copas, Óscar Nogués. Yo creo que estarán los rivales deseando que cambie de especialidad para el año próximo. El Cava. Y como es habitual en la Copa SEAT León, la segunda carrera se disputa sin que los pilotos ni siquiera se bajen de los coches. Por lo tanto, mientras los servicios del circuito retiraban con las grúas los coches que se habían visto envueltos en ese incidente que dio lugar al Pace Car, ahí estamos viendo el coche primero de Fredrik Nordström, el sueco, y aquí Óscar Nogués, que volvía a salir desde la primera posición para esta segunda carrera, insisto, en la que ni siquiera se han bajado los pilotos de los coches. Nuevamente arrancada, nuevamente Nogués, que no se deja sorprender y que vuelve a tomar el mando en la primera carrera. Tampoco Francisco Carvalho, el portugués, se dejaba sorprender. Volvían a hacer prácticamente un dominio similar al que hicieron en la primera carrera, pero detrás las cosas cambiaron ligeramente porque Josep Oriola, el joven Josep Oriola, se las veía y se las deseaba para mantener detrás a Michael Rossi, el francés, y a un aguerrido pelotón donde también estaba el irlandés Murray o Mark Carroll, ya ganador de esta Copa SEAT León. Aquí estamos viendo Oriola y en esta difícil chicane del circuito de Jerez. Problemas para Marcos de Diego, que tendría un toque con otro participante y no conseguiría llegar al box. Ahí lo estamos viendo con esa suspensión dañada. Mientras tanto, la lucha por el tercer escalón del podio, por el tercer peldaño, lo que dejaban Óscar Nogués y Francisco Carvalho para el resto de participantes. Ahí hemos visto a Álvaro Fontes también con problemas. Decíamos, el único peldaño en discusión era el tercero, el último peldaño del podio. Allí vemos el grupo que se formó, donde finalmente Michael Rossi consiguió pasar a Oriola y a partir de ahí puso una ligera distancia de por medio con el grupo, y Josep Oriola tuvo que controlar los ataques de Murray, de Owen Murray, del irlandés, muy rápido en otras carreras, aquí también, y de un Mark Carroll que ha estado un poquito por debajo de lo que nos tiene acostumbrados. El número 18, Paul Rosell, ese espectacular y llamativo coche verde, también hizo una buena carrera, pero estuvo más retrasado que en otras ocasiones. Y aquí vemos a Óscar Nogués, que en las últimas vueltas, con problemas de neumáticos, levantó ligeramente el pie. Eso le permitió a Francisco Carvalho acortar algo la distancia, pero en todo momento tuvo la carrera controlada. El francés Michael Rossi finalmente fue tercero, y nuevamente Nogués llegando vencedor. No sabemos cuántas victorias ha sido capaz ya de acumular con este coche, y incluso le hemos retado a que la suma y nos lo diga, aunque me temo que necesitará una buena calculadora. Ahí vemos a Josep Oriola, que consiguió en cualquier caso preservar un extraordinario cuarto puesto para sus 15 años y manteniéndose delante de un piloto como Murray, un piloto muy experto, o de Mark Carroll. Antonio de la Reina hizo esa séptima posición, Óscar Mas la octava, o el italiano Pedala la novena.
Aquí estamos con el podio, Carvalho recibiendo de Jaime Puig, director de SEAT Competición, de SEAT Motorsport, y Óscar Nogués ofreciéndole la victoria a sus mecánicos con ese gesto inconfundible. Primer de esta segunda carrera. Hemos podido coger una buena ventaja. Ha parecido fácil, pero no ha sido en absoluto. Hemos empujado muy fuerte. Sabíamos qué sector podíamos apretar mucho para que los rivales no nos cogieran tanto. Bueno, donde había las diferencias ya lo vimos en los libres. Y bueno, hemos tenido un problema en la segunda carrera, que se nos ha puesto una rueda en las lonas y esto nos ha perjudicado. Hemos entrado muy justos y yo creo que por una vuelta nos hemos pinchado, pero bueno, al final podemos aflojar y acabar primeros, que por la distancia que llevábamos, y a ver si mañana podemos hacer alguna cosa mejor. También la Copa Peugeot 207 THP disputaba su penúltima cita en este circuito de Jerez, en jornada, insisto mucho, muy soleada, muy calurosa, y por lo tanto los pilotos mirando siempre de reojo el consumo de los neumáticos, aunque en este caso con neumáticos de serie BF Goodrich. Aquí estamos viendo a David Cebrián, habitual ganador de la categoría junior y con brillantes actuaciones. En la general se ha subido en bastantes ocasiones al podio. Ahí veíamos a Magalhães muy contento, al portugués Luis Pedro Núñez Magalhães, y un Alex Royo, aquí está, que consiguió una brillante pole position en su lucha por el campeonato con Navarrete, con Nuno Vinagre. Y aquí estamos viendo la arrancada con Alex Royo en primera posición, un Arcadio Treviño en segunda posición, pero que iba a ser acosado por Fernando Navarrete, su compañero de equipo, en esta primera vuelta. Hay espejos retrovisores que vuelan en ese puerta a puerta, y Alex Royo se mostró muy consistente ya desde esta primera vuelta y no dejaría a nadie que le rebasara. Y estamos viendo cómo Navarrete sobrepasa a Arcadio Treviño, y a partir de ahí iniciaría una persecución a Alex Royo, una persecución que culminaría alcanzándole, y a partir de ahí lo vamos a ver. Disputaron una carrera apasionante. Aquí Alex Royo había cogido una cierta ventaja en esa vuelta inicial, mientras Navarrete era el que tenía que luchar con Treviño para pasarle. Por detrás sale Stacey Doe, primero también Magalhães, Vinagre, y también un muy incisivo David Cebrián, que salía un poco más atrás de lo que nos tiene acostumbrados. Allí vemos esa lucha entre estos dos coches rojos, un David Cebrián que trataba de recuperar posiciones, tendría sus más y sus menos con Magalhães, se tocarían en algunas ocasiones, y la cosa, como suele ser habitual cuando hay un exceso de fogosidad, acabaría con algo más de chapa de la cuenta. En este caso, David Cebrián acabaría tomando el camino de los boxes, y aquí estamos viendo ya cómo Navarrete había alcanzado a Alex Royo, un Alex Royo muy consistente, no hizo ni un solo error en toda la carrera, y Navarrete muy limpio detrás, tratando de acosarle por la derecha, por la izquierda, en las rectas, en las curvas. Probó todas sus capacidades para rebasar a un Alex Royo que, mientras tanto, también usando todas sus capacidades, toda su veteranía, tapaba todos los huecos de manera magistral. En ningún momento se tocaron en la carrera, sorprendentemente, porque fue francamente cerrada la lucha. Aquí lo estamos viendo, Alex Royo se cierra, Navarrete lo intenta por el exterior, por detrás el pelotón mientras tanto se fue estirando, con un Arcadio Treviño en tercera posición,
y con un Alex Teixidó en cuarta, ya con una vida un poquito más tranquila, si es que se puede hablar de tranquilidad cuando se pilotan coches de carreras. La lucha fue, como estamos viendo, sin descanso en todas las curvas, aprovechaban cualquier centímetro de la pista y algo más, hasta donde permitían los comisarios, que habían advertido a todos los pilotos de no utilizar esas nuevas zonas verdes que estamos viendo ahí en el exterior de la pista, aquí en concreto a mano derecha, y nuevamente protegiendo la posición. Alex Royo por el interior, Navarrete por el exterior, Navarrete tratando de inducir a un error Alex Royo, error que no se produciría. Cuando luchaban mucho y se frenaban y se molestaban entre sí, por detrás Arcadio Treviño se les acercaba ligeramente, también Alex Teixidó, pero serían los dos protagonistas indiscutibles, Royo y Navarrete, de esta carrera. Aquí estamos viendo Rafael García Ríos con algún problema que le obliga a detenerse en los boxes. Unos Peugeot 207 que se están mostrando muy resistentes. Los pilotos no siempre los tratan con mucha delicadeza, pero aún así la mecánica está aguantando absolutamente todos los tipos de utilización. Nuevamente Navarrete tratando de enseñar el morro por la derecha, por la izquierda, a un Alex Royo magnífico y pletórico en esta carrera, donde lo más fácil y ante tanta presión hubiera sido hacer algún pequeño error que finalmente vamos a ver que no se produciría. Y también un magnífico Navarrete que hizo gala de una extraordinaria deportividad en todo momento, porque acosó con extraordinaria limpieza. Aquí lo vemos, derecha, izquierda, a ver si Alex se descomponía en algún momento, se pasaba de frenada. Prácticamente rodaron así de juntos, salvo la vuelta inicial, desde la vuelta 3 de carrera prácticamente. Aquí lo estamos viendo. Navarrete lo vuelve a intentar por el exterior. Aquí parecía que iba a poder meter el coche por delante en la curva de derechas de final de recta de box, pero tampoco en esta ocasión. Ahora lo intentamos por la derecha, pero Alex Royo cierra magníficamente. Fue un auténtico espectáculo esta carrera de la 207. Por detrás, aquí lo vemos, David Cebrián, que tuvo que tomar el camino de los boxes. Se retiró este magnífico piloto que en otras carreras ha estado en los podiums, ha ganado la categoría junior, es un debutante. Aquí no tendría suerte, y por detrás las cosas, por delante en este caso, las cosas seguían siempre igual. Fue una carrera extraordinaria, con esa lucha que hacía mucho tiempo quizá que no veíamos una lucha tan cerrada entre dos magníficos pilotos que en ningún momento cometieron ninguna maniobra antideportiva, y fue realmente extraordinario. Las siguientes posiciones se mantuvieron inalteradas, con Arcadio Treviño en segunda posición y Alex Teixidó en tercera. Finalmente la quinta sería para José Javier Gómez, y Nuno Magalhães, que había tenido un conflictivo inicio de carrera con algún golpe, sería finalmente el que ocuparía la sexta posición. David Cebrián, retirado, se haría con la vuelta rápida de carrera. Piloto muy rápido, esta vuelta rápida lo demuestra. Y aquí estamos viendo a Alex Royo, que lógicamente tenía muchos motivos para sentirse muy satisfecho. Había ganado una magnífica carrera sin cometer errores, constantemente presionado. Ahí lo estamos viendo, 2 décimas de segundo les separaron. Arcadio Treviño en tercera posición, el compañero de equipo en el equipo Autorrey, compañero de equipo de Navarrete. Y también magnífico Alex Teixidó, que consiguió mantener también casi el ritmo de los que ocuparon el podium, pero
También Arcadio Treviño, aquí lo estamos viendo, se mostró muy señorita le entrega el trofeo al segundo clasificado. El señor Real Federación Española de Automovilismo le va a hacer entrega. Don Carlos Gracia, que se personó en la carrera para hacer entrega de estos premios, pletórico Alex Rollo, y finalmente el primer junior fue para, en esta ocasión, Alex Teixidó, ahí lo vemos, que no solamente hizo una magnífica carrera, sino que también fue el primer junior. Cuarto en la general. Sí, la verdad creo que eso es lo que hay que destacar, sobre todo la limpieza, que a fin de cuentas es un campeonato que está muy reñido, está todo muy ajustado. Creo que tenía un poquito más de potencia en la carrera de hoy y bueno, he tenido que aguantar cada curva y bueno, al final ha sido una carrera limpia, que para mí eso es muy importante. Terminarla, falta de 3 carreras para el campeonato y bueno, esto creo que se va a decidir en la última carrera de Barcelona. Como sigue así, se está poniendo muy emocionante, veremos a ver qué pasa. Bueno.